Bien, entonces, ¿cómo crear una panorámica en Photoshop? En esta carpeta tengo una serie de imágenes que fueron tomadas en el Parque de los Nevados y fue tomada pues con una Canon T5i, no con una cámara que crea panoramas. Lo que simplemente lo que hice fue estabilizar la cámara y tomar fotos de manera lineal en forma de panorámica, de manera pues que consideran el fin de una con el principio de otra. ¿Sí? Entonces están estas fotos acá. Voy a intentar extraer una panorámica de ellas. Entonces lo que voy a hacer es ir a Photoshop, voy a darle archivo, automatizar, Photo Merge. Esta es la opción que necesitamos. Entonces Photo Merge es la opción automática de Photoshop que crea panorámicas. Entonces para esto voy a crear una composición en automático. ¿Sí? Voy a usar archivos. También puedo usar una carpeta entera. Aquí voy a explorar y voy a buscar la carpeta donde está mi panorama. Simplemente voy a tomar todas las imágenes y voy a darle a aceptar. ¿Sí? Y ahora lo único que tengo que hacer es darle OK. Y Photoshop básicamente va a calcular cada una de las imágenes, va a calcular dónde se están uniendo. Entonces veamos que aquí está ya lista la panorámica. Tiene esas partes acá en las cuales no alcanzo a analizar bien, pues digamos por deformación de la curvatura del lente o algo así. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Simplemente recortar la imagen con C. Voy a tomar la esquina superior hasta que no vea pues nada de este artefacto que hay en la imagen. Y en este caso entonces puedo reducir tal vez un poco el tamaño hacia acá. Y tenemos una panorámica completa en Photoshop. Voy a terminar pues arreglando estas pequeñas partes de la imagen. Y ya está lista para ser usada. Bien, ahora explicaré entonces cómo editar fotos en Camera Raw en Photoshop. Entonces, Camera Raw es la aplicación de Photoshop que nos permite editar todas las configuraciones de una imagen que fue tomada en un formato RAW. Entonces, en este caso tenemos este archivo, es un archivo CR2, significa que es un archivo de una cámara Canon. Tenemos acá los detalles, una Canon EOS Rebel T5i con la que fue tomada. El tamaño de imagen es de 18 megapíxeles, aquí está su tamaño. Y entre otras cosas, pues el ISO, la apertura y la velocidad de obturación. Entonces, Photoshop automáticamente detecta estos archivos y cuando yo lo abro, él va a identificar automáticamente con Camera Raw que esta imagen básicamente está descomprimida. Bien, entonces primero, en primera instancia que necesitamos, veamos acá arriba, este es el histograma de la imagen. Nos está diciendo pues dentro de la gama RGB, rojo, verde y azul, qué regiones están hacia el tono oscuro, que es la parte izquierda, o hacia los tonos claros, que es la parte derecha. ¿Sí? Entonces, este histograma pues teóricamente debe estar en la mitad, pero no importa. Lo que debemos notar es que tiene estas dos flechitas acá encima, que debemos activar ambas. Ella nos va a advertir entonces cuando la imagen está subexpuesta o sobreexpuesta. Para ello entonces voy a demostrar aquí, aumentando los blancos al máximo y disminuyendo los negros al máximo. Veamos que tenemos esta advertencia en estas zonas de la imagen y esta advertencia en esta zona de la imagen que me está diciendo que es extremadamente oscura. Bien, entonces voy a resetear estos valores dándole doble clic a esta banderita y doble clic a la banderita de los blancos. Entonces volvemos a la imagen original. Según el histograma, observando el histograma, podemos ver que la imagen está subexpuesta. Si ella tiende a ser oscura. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Entonces, para compensar esto, tal vez podemos empezar por la exposición. Entonces, al aumentar la exposición, veamos el histograma cómo se corrige. Es algo que debemos intentar hacer siempre con las fotos, mantener nuestro histograma cerca de la mitad para equilibrarlo, aunque finalmente estos efectos son efectos de estilo y decisión propia. Pero igual observemos para qué sirve cada uno. La exposición controla la luz en la imagen, si hay menos o más luz en términos generales. Entonces lo que va a hacer es aumentar la exposición.
El contraste me define básicamente eh, cuán negras son las partes oscuras o cuán contrastadas son las partes oscuras versus las partes claras. Entonces yo aumento el contraste, veamos, tengo una diferenciación, digamos, más gráfica de los planos. Eso también es algo que debe usarse a discreción, pero lo que sí es cierto es que al aumentar el contraste perdemos información en la imagen. Veamos acá, acabamos de perder toda la información que había, mientras que si yo reduzco el contraste, antes recupero la información que hay acá. Entonces, como esta imagen fue tomada en RAW, en cámara RAW, ella está dispuesta para uno recuperar información. Entonces para ello va a reducir el contraste, no demasiado, porque reducir el contraste demasiado lava la imagen, se la vuelve demasiado, digamos, como tonos pastel. Entonces lo que va a hacer es ir a mi contraste original y reducirlo tal vez un poco, para seguir preservando información acá al frente. Bien, siguiente tenemos las iluminaciones o altas luces. Entonces esto va a identificar específicamente dónde hay luces en la imagen. Si veamos que uno puede aumentar o disminuir dónde están específicamente las luces. Si él es, digamos, él es capaz de identificar qué zonas son luminosas de la imagen y así podemos configurar el histograma. Entonces veamos, el histograma está cambiando todo el tiempo. Lo que va a hacer acá entonces es efectivamente aumentar las luces un poco, la iluminación. Las sombras nos está hablando entonces de todas las partes que son oscuras. Entonces si yo disminuyo esto, las sombras se vuelven más oscuras. O si lo aumento, entonces estaríamos recuperando información de esta zona de sombras. Bien. Yo voy a reducir entonces un poco estas sombras para crear un poco de contraste en el plano de abajo, ¿sí? No demasiado. Los blancos nos hablan específicamente de las zonas blancas en la imagen, entonces veamos que la zona que se empieza a exponer es esta zona porque contiene más blancos que ninguna otra región. Aquí hay más tono, y aquí también tal vez puede que se exponga. Entonces veamos, si aumentamos demasiado esto empezamos a tener pues el clipping. El clipping es que él se pasa del límite. Entonces lo que debemos hacer acá es tratar de nunca, si queremos aumentar esta iluminación, tratar de que estas advertencias no salgan, porque significa que la imagen está quemada o sobreexpuesta. Voy a reducir las blancos hasta que básicamente la advertencia desaparezca. Bien. Ahora tenemos los negros. Sí, los negros, pues entonces con esto podemos poner negro en la imagen, podemos poner las partes oscuras como si fueran negras, pero vemos que de nuevo aparece una advertencia con este mapa azul que nos está diciendo que nos estamos pasando del límite. Los negros los va a dejar predeterminados. Esta opción textura es una opción nueva en las versiones nuevas de Camera Raw. Entonces si yo reduzco la textura, básicamente estoy haciendo que en general pues como la atmósfera sea más etérea o definida. Esta configuración es muy parecida a la de claridad. La claridad pues tiene que ver más un poco con el enfoque y puedo jugar con ambas simultáneamente, ¿sí? Entonces puedo quitar un poco de la textura porque veamos pues que en este caso la imagen es como lejana. Entonces si yo aumento mucho la textura se va a ver pues un poco extraño, se ve todo demasiado definido. Y en este caso pues los efectos atmosféricos, digamos, eh, irían, digamos, desde mi estilo en contravía a que todo esté muy enfocado. Entonces la imagen, de acuerdo a la niebla que contiene, yo la siento como más etérea. Entonces para ello voy a reducir la textura un poco, no demasiado, porque veamos pues el efecto que crea es de, básicamente, es como un dehaze, un haze, como una bruma que uno pone en la imagen, que básicamente borra pues las características del paisaje. Entonces no quiero exagerar con ese efecto. Y la claridad también borra características de la imagen. Entonces veamos que si quitamos claridad, los rayos de Dios básicamente se pierden completamente. Veamos. Mientras que si aumento la claridad, los rayos de Dios empiezan a aparecer. Entonces quiero tener un balance entre ambas cosas. Ahora tenemos este efecto que es para borrar neblina. ¿Sí? Nos permite entonces eh, como lavar la imagen o contrastarlas, como un efecto de contraste que básicamente pues quita muchos de los efectos atmosféricos de la imagen. Esta configuración la voy a dejar por defecto y voy a aumentarle solamente 3 puntos.
Bien. Luego tenemos intensidad y saturación. Estas configuraciones, digamos, son diferentes entre ellas, aunque ellas controlan en general la saturación de la imagen. Entonces, la intensidad es un método, digamos, más controlado y específico de donde está teniendo efecto la saturación. La saturación afecta todo en general, entonces veamos que si la aumentamos, tenemos pues este tono irreal. La saturación es uno de los aspectos del color más delicados que hay, porque es básicamente pues si uno aumenta demasiado la saturación la imagen deja de verse armónica y básicamente pues hiere el ojo, ¿sí? Entonces traten de mantener la saturación en un nivel adecuado, ¿sí? Entonces voy a aumentar un poco la saturación, también un poco la intensidad para darle pues un poco más de color a esto. Ahora no queremos darle saturación e intensidad desde este aspecto de la imagen. ¿Por qué? Porque estos efectos de saturación pueden darse selectivamente en postproducción. Entonces aquí en este momento solo quiero aumentar un poco la intensidad del tono para tener pues como una base sobre la cual trabajar. Ahora Camera Raw ofrece otra cantidad de opciones. Tenemos curvas. Estas curvas nos permiten entonces contrastar la imagen de acuerdo pues a la región en la que estemos tomando. Entonces con este Color Picker podemos elegir regiones de la imagen para muestrear, o tenemos también este selector que básicamente toma muestras. Entonces esta configuración que hay acá, que se llama herramienta ajuste de destino, que se saca con T, nos permite entonces tomar alguna región de la imagen T y exponerla selectivamente o subexponerla. Entonces veamos que le está tomando entonces las sombras desde las curvas y podemos configurar pues un poco más la imagen desde este punto selectivo. Veamos que le está identificando exactamente qué parte de la curva estamos tomando para contrastar ciertas áreas y descontrastar ciertas áreas. Bien, entonces básicamente para eso sirven las curvas. Acá tenemos entonces el enfoque en la imagen. Podemos aumentar el enfoque. Vemos básicamente el efecto que esto tiene. Él crea píxeles donde no hay píxeles. Entonces, eso es una configuración que también hay que usar, digamos, a discreción, porque puede volver pues la imagen bastante estilizada o irreal. Bien, otra configuración que tenemos acá es el ajuste de HSL, es Hue Saturation and Hue Saturation y luminancia. Tono, saturación y luminancia. Hue es tono, saturación, y light o brightness o brillo, ¿sí? Entonces acá tenemos esta configuración. Entonces desde este punto de vista podemos configurar específicamente para cada una de los colores en la imagen el tono que él tiene. Entonces podemos empezar, digamos, por ejemplo, por los naranjas. Veamos por ejemplo acá, si yo modifico este tono, veamos que le está tomando específicamente esta región y está convirtiéndola de un tono u otro. Entonces esto es, digamos, una elección artística que uno puede tomar para en ciertas regiones entonces afectar con cierto tono u otro. Entonces tenemos los azules que están acá en primer plano, podemos volverlos más púrpuras o más azul cian, también pues usarlo a discreción. Bien. También podemos configurar la saturación de cada tono, entonces en los naranjas podemos saturar específicamente más, ¿sí? En los azules también podemos saturar un poco más, y de esta manera entonces empezamos a tener un efecto de color muy especial en la imagen, ¿sí? Veamos cómo se empiezan a fundir los colores. Bien. Iluminancia, finalmente pues nos dice cuán brillantes van a ser los tonos, entonces podemos elegir acá por ejemplo los amarillos y darles un poco más de brillo, y los naranjas también darles un poco más de brillo, con los rojos. Y esto va a hacer entonces resaltar un poco más estos eh, rayos de Dios. Veamos cómo selectivamente él toma el color. También es algo que debe usarse a discreción en la imagen.
A partir de acá puedo abrir la imagen o guardar la configuración en Camera Raw, ¿sí? Entonces voy a darle a abrir imagen para que la abra acá en Photoshop y seguir editando o postproduciendo la imagen. Entonces, ¿con qué efectos podemos empezar a trabajar en la imagen? La primera es, una vez uno abre una imagen en Photoshop, el fondo tiene un candadito, vamos a quitarlo, dándole clic, y voy a duplicar la imagen dándole Alt, Control y arrastrando esta capa hacia arriba. Otra manera de hacerlo es darle clic derecho y duplicar la capa, básicamente. Entonces, ¿para qué hago esto? Para tener una copia de seguridad de la imagen. En este momento entonces voy a trabajar con mi tablet, pero estos efectos son aplicables a el mouse también y voy a explicar cómo se hace. Si yo en Photoshop presiono la tecla F, esto me lleva a los diferentes tipos de modo de despliegue de la pantalla. Entonces, si presiono F una vez, la imagen se desacopla. Entonces ya puedo moverla libremente. Si presiono F otra vez, tengo vista en pantalla completa, ¿sí? Adicionalmente, si presiono tabulador, puedo ocultar la interfaz o mostrar la interfaz. Bien, entonces la primera configuración que quiero es tal vez resaltar más estos rayos de Dios. Entonces para ello puedo usar una herramienta que trae Photoshop que se llama Exponer. Entonces veamos, esta herramienta se llama Sobreexponer. Si doy clic derecho acá, tenemos tres herramientas: Sobreexponer, Subexponer y Esponja. Entonces voy a tomar Sobreexponer y voy a crear otra copia, ¿sí? Entonces voy a darle clic derecho, duplicar capa, ok, ocultar esta capa, y entonces voy a trabajar acá selectivamente sobre estos tonos. Ahora, si estoy trabajando con un mouse, entonces lo que debo hacer es aquí en el rango, voy a elegir entonces las iluminaciones nada más, o sea, solo voy a exponer las iluminaciones. Otra cosa que debo hacer es ajustar la exposición. Entonces voy a ajustar aquí a 3% para que sea muy sutil y pueda ir construyendo entonces esta exposición de a poquitos. Entonces veamos, esos efectos, los efectos en general pues que uno crea en una fotografía deben ser discretos. Entonces lo que hago en este caso es o pasar muchas veces con el mouse sutilmente o con el stylus de la tablet sobre estos rayos de Dios para empezar a resaltarlos un poco más en la imagen. Estoy siendo lo más sutil posible y entonces si este efecto está siendo muy visible, digamos está siendo muy notorio en la imagen, puedo reducir la exposición. Digamos por ejemplo a un 1%. Y aquí entonces puedo controlar mucho mejor el cómo va a exponer estas regiones específicamente de la imagen. Digamos que acá hay otro. Entonces lo que hago es paso en repetidas ocasiones el mouse o el stylus de la tablet sobre estas regiones para exponerlas. Entonces veamos que acabamos de resaltar esa área específica. Si queremos deshacernos de parte de ese efecto, entonces podemos reducir la opacidad de esta capa, volver a activar la capa de fondo y reducir esto a aproximadamente el 50%. Entonces veamos que el efecto antes y después es el de resalte de estas áreas. Bien, ¿qué otros efectos podemos generar entonces en la imagen? Otro de los efectos que podemos hacer es la viñeta. La viñeta podemos crearla a partir de una capa nueva con F2. Otro efecto que podemos generar entonces es con C. Puedo cortar, si presiono C, entonces puedo cortar, si hay unos números acá de proporción, digamos 16,9, eso es una buena proporción de imagen. Puedo trabajar entonces con esta proporción de imagen. Si quisiera trabajar con otro tipo de proporción de imagen, voy a elegir 16,9 y voy a elegir cortar pues, la imagen por acá. Entonces tengo un nuevo ajuste en la imagen. Puedo ver antes y después con control Z o control shift Z. Y otra cosa que puedo hacer es acá borrar estos valores y de pronto ampliar esto un poco más hacia arriba para tener pues un tamaño de imagen personalizado. Bien, entonces ahora voy a crear una viñeta. Entonces para yo crear una capa nueva, aquí está la capa, voy a seleccionar mi herramienta marco circular o elíptico y voy a trazar una selección sobre esta imagen. Básicamente que cubra los bordes de esta manera.
Y una de las partes más importantes entonces de esto va a ser el desvanecido, que aquí podemos entonces seleccionar y aplicar la máscara para configurar entonces sus bordes, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer acá? Antes de crear la máscara, voy a crear un desvanecido dependiendo del tamaño de imagen, ¿sí? Veamos, esta imagen tiene 18 megapíxeles, es gigante. Entonces lo que voy a hacer acá es crear un desvanecido de aproximadamente unos 350 píxeles. Sí, si la imagen es de 1920 por 1080 podemos usar 100 píxeles 250 y voy a trazar una selección sobre esta capa vacía. Que ya tenga básicamente las mismas proporciones. Y luego voy a invertir esta selección con Control Shift I y voy a rellenar la capa con G. Voy a mi bote de pintura, puedo presionar Alt Backspace para rellenar esa parte de la imagen. Bien, entonces ¿qué podemos hacer para mejorar eso? Puedo presionar Control H para ocultar la selección, aquí tenemos la viñeta, y puedo reducir simplemente la opacidad para que el efecto no sea tan extremo dentro de la imagen. Bien, ahí está. Ahora, si yo quiero selectivamente entonces, digamos, cambiar la saturación de ciertas áreas de la imagen, puedo usar el mouse. Entonces para ello voy a crear una capa debajo de la viñeta. Veamos, aquí está la viñeta aparte. Y esta capa, entonces voy a cambiar su método de fusión. Voy a cambiarlo a sobreexponer color. ¿Sí? Con eso entonces puedo sobreexponer ciertas áreas, configurando también la saturación. Entonces voy a seleccionar mi herramienta brocha. Voy a tomar esta brocha, esta 900, que es una brocha súper suave, y voy a piquear de este tono con Alt, ¿sí? Y luego voy a exponer sobre esta región de la imagen, digamos. Entonces puedo ir selectivamente exponiendo ciertas áreas. Esto va a depender entonces de la opacidad de la brocha. Debo quitar la selección con Control D, la selección que estaba en el marco. Y entonces trazo. Vean que el efecto es bastante marcado inmediatamente, entonces lo que puedo hacer es reducir la opacidad. Dependiendo pues si están trabajando con mouse, deben reducirla aproximadamente a un 5%, yo voy a reducirla a 30%. Y exponer selectivamente unas cuantas áreas de la imagen. Entonces lo que voy a hacer es tomar uno de estos tonos brillantes. También puedo seleccionar mi borrador con la misma brocha para quitar este efecto donde él esté entonces muy marcado. Puedo aumentar un poco la saturación acá. Y puedo dar un pasón de brillo sobre estas áreas. Bien. Otra configuración que puedo hacer entonces es subexponer áreas con un método de fusión específico. Entonces voy a crear una nueva capa, voy a seleccionar acá multiplicar y con mi herramienta brocha voy a piquear de este tono que hay arriba y voy a arrastrar otra vez. Entonces él va a tomar ese tono que hay ahí y lo va a multiplicar por 2 en valor. ¿Sí? Lo que tengo es que puedo volver ciertas regiones de la imagen un poco más oscuras con esta configuración. Entonces puedo ser muy específico de qué regiones estoy convirtiendo un poco más oscuras. Puede ser esta parte de arriba de estas nubes, ciertas regiones. Y con el borrador entonces puedo quitar un poco en este borde y puedo seguir aumentando acá el contraste. Entonces veamos que acabamos de antes y después, veamos el efecto que tenemos. Podemos quitarlo pues donde el efecto digamos no esté funcionando tan bien y observar ocultando la capa y volviéndola a mostrar el efecto que estamos creando. Entonces podemos eliminarlo de ciertas regiones o ponerlo en ciertas regiones selectivamente. Bien, entonces esto es para editar específicamente las sombras en la imagen. Ahora, ¿qué más puedo crear acá? Puedo tomar este tono de fondo. Veamos que aquí el efecto pues luminoso en el fondo ya es bastante marcado. Si yo deseo configurar entonces la saturación, debo crear una capa nueva, ir acá donde dice normal y voy a elegir, en este caso voy a elegir color. ¿Sí? Entonces tenemos para configurar color, tenemos tono, saturación, color y luminosidad, que son específicamente pues para el color, pero voy a elegir color en este caso porque él es muy
manipulable. Entonces voy a tomar este tono y lo que voy a hacer es simplemente saturarlo un poco y voy a darle otro pasón encima. Tal vez pueda modificar ciertos tonos, volver estos un poco más rojizos y a saturarlos. Entonces veamos que en esta región específicamente el tono empieza a volverse un poco más rojizo. Una advertencia con respecto a esto es no ir demasiado arriba con la saturación porque el efecto entonces se vuelve demasiado marcado. Entonces lo que voy a hacer es pasar sutilmente, baja saturación. Veamos el antes y el después. Es una sutileza en la imagen con la que puedo resaltar pues ciertas regiones. Voy a tomar un poco de este naranja, también voy a aumentar su saturación solamente en este borde. Entonces me acerco un poco a la imagen y contrasto ciertas regiones específicas que quiero, o creo simplemente un poco más de saturación en estas áreas. Entonces acá puedo ser muy selectivo y eliminar donde no quiero que esté el efecto con el borrador, con un borrador suave, y crear saturación donde necesito crear saturación, básicamente. Bien, ahora, ¿qué más efectos podemos lograr en esta imagen? Entonces podemos exponer, digamos, selectivamente ciertas áreas. Entonces lo que voy a hacer acá es crear una nueva capa. Voy a seleccionar en este caso sobreexposición lineal, ¿sí? Y con mi brocha otra vez voy a piquear de este tono aquí por acá atrás. Entonces este tono lo que me permite es, teniendo pues esta brocha ultra suave a muy baja opacidad, digamos 20 en este caso, básicamente sobreexponer toda esta región un poco más. Entonces básicamente lo que hace esto es eh, tomar los tonos que hay atrás y aumentar pues un nivel en su exposición. Entonces, de nuevo, todos esos efectos deben ser muy sutiles en la imagen. Si exageramos el efecto, se va a ver falseado y se va a ver extraño dentro de la imagen. Lo que queremos pues es generar mucha armonía a partir de efectos muy sutiles. Por ejemplo, acá podemos incrementar el efecto. Entonces podemos tomar de este tono con nuestra brocha y crear un poco más de sobreexposición lineal en estas nubes que hay acá. Entonces muy sutilmente doy un pasón sobre ellas y puedo crear entonces este efecto de sobreexposición lineal alrededor de esta parte de la imagen. Hay que observar entonces bien dónde queremos crear estos efectos específicamente y con qué propósito. Si vemos por ejemplo estas nubes que hay acá atrás, pueden ser sobreexpuestas específicamente, solo ellas, y crearíamos pues ese efecto como si estuvieran iluminadas por el sol desde una fuente de iluminación invisible que viene desde atrás. Voy a tomar específicamente sobre estas dos nubes y a sobreexponerlas, tal como el efecto pues que estamos viendo en esta nube de acá. Y eso sería un efecto pues que llama la atención como cerca del centro de la imagen. Puedo reducir un poco la fuerza eliminando parte del efecto. Y el tamaño de brocha entonces va a ser supremamente importante a la hora de editar una de estas imágenes. Bien, también puedo volver entonces acá a estos rayos de Dios y darles un poco más de énfasis. Pero para eso entonces no voy a usar este método, sino que voy a volver a la capa que tiene sobreexponer color. Y voy a tomar entonces este color y voy a usarlo para exponer en esas regiones. Entonces voy a oscurecerlo un poco para que sea un poco más sutil. Voy a trazar acá. Básicamente estoy tratando de enfatizar pues, los efectos luminosos que hay en la imagen, pero sin crear pues digamos como una irrealidad extraña en la imagen. Entonces digamos que acá el efecto, veamos cómo él resalta estas regiones al yo piquear de este tono. Puedo entonces incrementar un poco acá en estas nubes el efecto de halo luminoso alrededor de este rayo de Dios que viene acá. Y así estaría entonces resaltando esta parte de la imagen. Si el efecto está muy marcado, puedo usar el borrador para disminuirlo un poco. Entonces veamos en efecto que hemos creado.
Entonces, en primera instancia, nuestra imagen original, hicimos un poco de sobreexposición a la imagen con la herramienta exponer. Este efecto entonces puede disminuirse o aumentarse con la opacidad o el borrador. Luego creamos una viñeta para la imagen. Digamos que la viñeta en este caso puede ser configurada presionando Control T y Alt para alejarla un poco del centro. Veamos, así la podemos alejar un poco del centro y crear pues el efecto de viñeta un poco más en los bordes. Entonces voy a alejarla un poco. Tenemos también entonces por acá una sobreexponer color, es un efecto muy sutil, veamos, está aplicado a esta región de la imagen. Luego tenemos multiplicar, multiplicar va a oscurecer selectivamente ciertas regiones de la imagen. También podemos pues, ser muy selectivos a la hora de poner esto. Tenemos color, el color aumenta la saturación, veamos esta región de acá. Entonces básicamente los naranjas son un poco más fuertes y estos rojos que hay acá son un poco más fuertes. Lo que hago es tomar tono neutral de base y simplemente saturarlo un poco más. Con eso entonces doy un paso de detalle por encima. Y puedo ser selectivo a la hora de ponerlo, dependiendo pues del tamaño de brocha. Bien, aquí en color, entonces voy a crear una segunda capa de color. Acá. Digamos, si yo quiero cambiar el tono de estas nubes, puedo saturarlas un poco en ciertas regiones. Veamos el efecto que esto crea. Miren, el tono de la nube tiende a volverse un poco más cian por acá por debajo, más saturado efectivamente. Entonces puedo usar estos efectos de manera pues discreta, no muy exagerada, porque el efecto puede crear pues una realidad, una irrealidad en el color en la imagen. Entonces puedo exponer muy sutilmente ciertas partes, exponer el color de ciertas partes. Lo mismo a estas montañas, entonces puedo aumentar la saturación acá un poco para estas montañas que están un poco más del frente, y estas que hay al frente puedo aumentar todavía más la saturación para resaltar entonces ciertos aspectos de las sombras y en general pues de ese tono en particular de la imagen. También puedo crear entonces un poco acá de tono. Entonces veamos que lo último que hay acá es una sobreexposición lineal, voy a ponerla debajo de esta capa de color, y acá entonces voy a darle un poco más de color a esta región, voy a darle un poco más de este tono amarillo para que no se vea pues tan blanco. Veamos que esto crea un efecto muy interesante y luminoso alrededor de esta parte de la imagen. Siempre recuerden tratar de ser muy discretos a la hora de crear cualquiera de estos efectos. Tratar de ser lo más sutiles posible a la hora de ponerlos. Muy bien, entonces nuestra imagen está terminada y lista para ser exportada. Otras configuraciones adicionales que podemos hacer entonces acá es, voy a crear encima de todo una capa nueva. Voy a volver a recortar esto un poco hacia arriba, solo un poco. No importa pues que se vea esta línea acá, porque lo que voy a hacer es un par de crop marks. Entonces voy a ir acá a mi herramienta selección de marco. Fíjense que tengan cero desvanecido y voy a trazar acá una selección hasta que él me diga básicamente cuál es la mitad. Entonces cuando trazo, él me está diciendo en qué punto es exactamente la mitad. Ahí es la mitad. Entonces vamos a mover eso un poco más hacia arriba y hacia abajo. Hasta tener exactamente la mitad. Y voy a soltar ahí, voy a invertir la selección y voy a rellenar esto con negro. Entonces aquí así creo un crop mark cinemático. Puedo aumentarlo o disminuirlo dependiendo pues del efecto que quiera. Invierto la selección, relleno la capa. Bien, entonces ahí estaría el crop mark cinemático en la imagen.
Ahora, esta imagen puede ser exportada entonces de muchas maneras. Es importante a la hora de ustedes crear pues estos efectos. La postproducción de la imagen puede darse entonces también con capas de ajuste. Entonces puedo darle un pequeño toque de saturación a la imagen. Voy a aumentar esto a 1 para darle un toque adicional de saturación. Y voy a también a configurar un poco los niveles. ¿Sí? Estos son los niveles de entrada y salida para los blancos y los negros. Entonces voy a aumentar esto un toque acá. Voy a contrastar esto un poco hacia adelante. La idea es que la imagen quede lo más fina posible. De esta manera. Entonces estos dos ajustes de postproducción, digamos que ellos resaltan un poco más la imagen. Puedo controlar pues también su opacidad de cada uno acá para no hacerlo tan exagerado. Controlar la sutileza del efecto es muy importante. Entonces puedo acercarme a la imagen y revisar sus regiones donde podría entonces crear un poco más de efectos. Pero básicamente pues esta imagen está lista para ser exportada. Este tamaño es demasiado exagerado, debemos reducir el tamaño de la imagen. Ese tamaño entonces va a demorar mucho tiempo en cargar, digamos en una página web. Va a ir a edición, va a ir, perdón, a imagen, tamaño de imagen. Y esta anchura, ¿sí? Va a reducirla a 1920 píxeles. Ella va a quedar de 1920 por 1184. Va a darle OK. Él va a reducir el tamaño de imagen, que ya es pues mucho más manejable y conserva el detalle. Va a darle archivo, guardar como, y va a llamarla como quiera. Y va a extraerla en PNG. ¿Sí? Entonces básicamente va a darle salvar, va a elegir acá tamaño de archivo grande, OK. Y la imagen ya ha sido exitosamente salvada. Entonces veamos, esto es lo que teníamos antes. ¿Sí? Esta imagen y acabamos de postproducirla para resaltar todos sus efectos mucho mejor.